Bueno, buenas tardes, patojos y patojas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola a todos y todas. Dora, hola. Qué bueno verlos aquí nuevamente. Hoy poca afluencia de estudiantes, pero vamos a ver qué logramos hacer. Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, en lo que empiezan o terminan de ingresar sus compañeros, porque por lo visto, pues, es un poco temprano aún, vamos a entrar un poquito en calor y vamos a tratar de recapitular un poco en relación a los temas que abordamos el día de ayer. Pues si no mal recuerdan, para todos y para todas, solo permítanme. Pues si no mal recuerdan, mis estimados y estimadas estudiantes, el día de ayer, pues estuvimos hablando un poco de lo relacionado a las definiciones del derecho procesal penal, hablamos de sus características, su naturaleza jurídica, hablamos del proceso penal, solo permítanme, estoy terminando de ubicar. Ahí está. Hablamos del proceso penal, pues nos pusimos a hablar un poco acerca de la coyuntura nacional, ¿va, jóvenes? De qué es lo que realmente está sucediendo en Guatemala en nuestros días y la importancia que tiene el hecho de que ustedes como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos deben tener, es decir, ustedes tienen una gran responsabilidad. Nuestra educación pues no es onerosa, no fue onerosa, y eso implica, va, patojos, que algo de responsabilidad hay en cuanto a devolverle a nuestra sociedad todo aquello bueno que nosotros estamos teniendo. Ustedes son unas personas afortunadas y así deben de sentirse, jóvenes. No cualquiera entra a la Universidad de San Carlos, patojos, es la única universidad pública, pero ustedes supieran cuántas personas se quedan fuera. Entonces hay que aprovechar este espacio, hay que tratar de, como les digo, tomar conciencia o mantenernos nosotros siempre conscientes del hecho de que al ser unos guatemaltecos, estudiantes guatemaltecos privilegiados, pues nuestro compromiso es más grande para con la sociedad cuando en algún momento nos toque devolverle algo. Mientras tanto, pues hay que llegar a ese momento, a patojos y patojas, es decir, al momento de devolver las cosas, al momento de poder entregar algo, y para ello, pues nos tenemos que convertir en profesionales. Así, pues, se hace necesario aprobar nuestros cursos, así como este de Derecho Procesal Penal. El día de hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más en relación a los temas objeto de estudio en esta materia. Inicialmente yo he tratado de que esto pues sea también un poco práctico, irlo combinando con la práctica y todo. Solo porque la curiosidad siempre surge, y yo en la medida de lo posible, sin involucrarme en tanto cuando sean temas ajenos a la clase, voy a tratar de responderles, patojos, porque de eso se trata, ¿verdad? Pero debemos de estar claros que nuestro objetivo es sumergirnos en el estudio de esta materia. Ese es nuestro único y exclusivo objetivo, patojos, sumergirnos en el estudio de esta materia. De esta cuenta, cuando el día de ayer
estudiamos un poco los diferentes temas que pues bueno, nos dio tiempo de estudiar porque yo hubiera querido avanzar hasta el punto número 2 del programa que se refiere a, a los sistemas procesales, va, jóvenes. Hubiera querido, no, a hablar ya de los principios y garantías constitucionales, pero bueno, nos entretuvimos un poco y es bueno que ustedes, les dije el día de ayer, participen, patojos. O sea, a mí me gusta que quienes reciben mi curso participen. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y eso es bueno. Entonces, dejando por un lado lo que estudiamos o lo que analizamos o lo que pudimos o que tuvimos, mejor dicho, la oportunidad de estudiar el día de ayer, ¿verdad? Derecho procesal penal, proceso penal. Hablamos o vamos a hablar un poco acerca de los sistemas procesales, ¿va, jóvenes? Aquí ustedes tienen una laminita en donde así brevemente les habla acerca de algunos conceptos y diferencias entre los términos o vocablos proceso, procedimiento y juicio. Proceso, conjunto de actos que tiene un inicio y que concluye con o tienen un fin también o concluyen con determinada finalidad, al alcanzar determinada finalidad. Procedimiento, la técnica jurídica para llevar un proceso, y juicio es la tercera parte del proceso penal. ¿Por qué se dice que es la tercera parte del proceso penal? Porque regularmente cuando nos referimos al juicio penal, realmente nos ubicamos mentalmente en esa etapa de debate oral y público que yo les he venido mencionando desde el día de ayer. Se recuerdan que así, en términos muy, muy generales, cerramos la clase hablando acerca de las 5 etapas del proceso penal. Para todos. Entonces, cuando hablamos de juicio en el ámbito penal, vamos a ver. Entonces, no encuentro la lámina que voy a utilizar ahorita. Bueno, vamos a dejarla ahí. No es eso lo que vamos a ver, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces, las etapas del proceso penal, y cuando hablamos de juicio, pues mentalmente debemos de ubicarnos en esa etapa, porque como les hablé ayer, la etapa preparatoria, ¿cuál es la función de esa etapa dentro del proceso penal? La etapa de impugnaciones, de ejecución, la etapa intermedia, pues tienen diferentes funciones, ¿va, jóvenes? Pero regularmente de hecho, la etapa de debate oral y público, así se le denomina también, de juicio oral y público. Entonces, por ahí nada más son cuestiones contextuales. Pero acá ustedes pueden o tienen visualizado, mejor dicho, 3 vocablos o las definiciones de 3 vocablos muy utilizados acá en esta materia. El derecho es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la autoridad o la ley establece a nuestro favor. Cuando hablamos de garantía, nos aseguran y protegen contra algún riesgo o necesidad, es decir, son formas o medios jurídicos de protección. Y los principios son directrices o líneas matrices dentro de los cuales se han de desarrollar las instituciones del proceso. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ampliar un poquito más adelante el día de hoy. Específicamente en aquello que a garantías y principios se refiere. Voy a proyectar esto después, porque después de hablar de los sistemas procesales, vamos a hablar de principios y garantías constitucionales. Entonces, la voy a proyectar un poquito más adelante. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar ahorita, en este momento, de los sistemas procesales. ¿Quién me puede dar una idea de qué es un sistema procesal, patojos? ¿Quién me puede hablar de ello?
¿Quién me puede dar una idea? A ver, ayer estuvieron bien participativos. No Edwin, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Espero atinarle. Sí, no, usted adelante. Considero que son las diferentes formas en que se puede llevar, valga la redundancia, un sistema procesal dentro de un proceso. Me imagino que estamos hablando del acusatorio, del mixto y el otro, no se me viene la palabra, pero entiendo que estos serían los sistemas procesales. Inquisitivo. Gracias, compañero. Muy bien, Edwin, muy bien. Ahí sí, va teniendo la idea. Muy bien. Gustavo, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Para mí, o mi opinión sería que un sistema procesal es aquel que busca solucionar un tipo de problema determinado. Por ahí podría ir también. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién más por ahí. Amílcar, por favor, adelante. Licenciado, buenas noches. Para mí sería un sistema procesal, tal vez sería las clasificaciones de sistemas que se manejan dentro de una materia, ¿verdad? O sea, se podría decir que como que la clasificación de determinados procesos. Sí, por ahí podríamos. Vamos. Sí, muy bien. Gracias, Amílcar. Vamos a ver. Víctor Augusto, adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. Podría ser un sistema de pasos ordenados que nos llevan a un fin determinado. Por ahí podría ser muy apegada a la definición de proceso penal, pero por ahí vamos muy bien también. Estamos bien si tenemos la idea. Vean, patojos. Vamos a ver, por ahí alguien más levantó la mano. No, se me chivió. No, siempre no. Va. Podríamos decir, cuando hablamos de un sistema procesal, podríamos hablar o podríamos definirlo probablemente como aquel conjunto de reglas o un conjunto de reglas y principios que se entrelazan lógica y metodológicamente para buscar un resultado dentro de determinado proceso. Sistema procesal, jóvenes, porque de por sí o en sí, los sistemas procesales, efectivamente, cada uno de los sistemas procesales en materia penal establece determinadas reglas, fíjense, jóvenes. Quizás las vamos a ver ahorita a continuación. ¿Verdad? Pero en términos generales, ¿verdad? Podríamos decir que un sistema procesal, bueno, lo repito, conjunto de reglas y principios que se entrelazan lógica y metodológicamente para buscar un resultado dentro de determinado proceso. ¿Va? El resultado depende de las finalidades o de los fines que el propio proceso penal tenga, ¿va, patojos? Pero antes de hablar propiamente de los sistemas procesales dentro de nuestra legislación procesal penal, hablemos de cuáles son las funciones fundamentales de los diferentes o del sistema procesal penal, por ejemplo, en general, de un sistema procesal penal. Un sistema o el sistema procesal penal o un sistema procesal penal tiene como primera función la de acusar. Como segunda, la función de defender. Y como tercera, la función de decisión o de juzgar. Acusar, defender y juzgar. Sistema procesal. Si se le imputa a una persona la posible comisión de un delito, alguien tiene que acusar, jóvenes. También alguien tiene que defender. Y alguien debe de tomar una decisión dentro del
conflicto de que se trate. Ahora bien, en materia penal se reconoce la existencia de 3 sistemas procesales: el acusatorio, el inquisitivo y el sistema mixto. Debemos de tomar en consideración, sí, algo muy especial y que no se les vaya a olvidar, por favor, para que sea sencillo comprender aquello que en lo que a la definición del sistema inquisitivo se refiere. Cuando estas 3 funciones fundamentales que realizan los sistemas procesales o que se realizan dentro de un proceso a través de determinado sistema procesal, cuando esa función de acusar, de defender y de decidir se concentran en una sola persona, estamos ante un sistema inquisitivo. ¿Oyeron? No se les vaya a olvidar esto, porque obviamente ahorita vamos a hablar de cada uno de los sistemas procesales y ustedes van a ver cuáles son sus características para que tengan la capacidad probablemente de poderlos diferenciar. Al contrario, jóvenes, si estas 3 funciones de las que hablamos, acusar, defender y decidir, es ejercida por personas diferentes, estamos frente a un sistema acusatorio. El sistema acusatorio deviene de los antiguos pueblos germanos, fíjense, jóvenes. Ahí fue donde se originó. Ahí en su momento se daban los debates al 100%, en donde al 100% prevalecía la oralidad y la publicidad, que son las 2 de las características más importantes de este sistema. Ahora, ¿de qué forma determinamos cuándo el proceso penal, mejor dicho, se rige? Vamos a ver, se rige a través de este sistema, sí, así sería. ¿Cómo podemos determinar cuándo determinado proceso penal se rige a través de este sistema? Pues sencillo. Hay ciertas características que predominan en cada uno de estos sistemas y que nos ayudan a diferenciarlos o a establecer efectivamente que tal o cual es un sistema o el proceso penal en Guatemala se rige a través del sistema acusatorio, el proceso penal en Guatemala se rige a través del sistema mixto o el proceso penal en Guatemala se rige a través del sistema inquisitivo. Cuando hablamos del sistema acusatorio, en su momento, y son cuestiones que aún prevalecen, el debate se caracterizó por la prevalencia de la oralidad y la publicidad. Los tribunales se integraban por ciudadanos honorables y prominentes de la localidad. Esto instituye el sistema de jurados, jóvenes, como en Estados Unidos. Aquí no tenemos ese sistema. Para que vaya siendo más fácil la comprensión de estos temas, les voy a adelantar esto. Guatemala el proceso penal guatemalteco se rige por el sistema mixto. ¿Oyeron, jóvenes? Combina elementos del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo. Yo ahorita les voy a dar lo que a la doctrina se refiere y luego vamos a ver un poco el código y les voy a ubicar algunos artículos en donde ustedes se podrán evidenciar tal o cual característica de tal o cual sistema
procesal. Entonces, estamos en el sistema acusatorio, ¿verdad? Bajo este sistema, el proceso penal, o bueno, si se le podía denominar de esta manera, el proceso penal era considerado, o dentro del proceso penal, o dentro del proceso que se desarrollaba para determinar una posible sanción en contra de una persona, se consideraba que la mejor forma de juzgar consistía en la existencia de dos partes, una que llevara la acusación y otra que llevara la defensa. Va. Aquí ya vemos o ya evidenciamos hasta acá esas tres funciones de este sistema procesal. Funciones principales o primordiales. ¿Por qué? Porque ya vimos que la característica anterior apuntala a que el tribunal se integraba por ciudadanos de la localidad, lo cual constituía el sistema de jurados, que eran quienes tomaban la decisión. El jurado toma la decisión. Ahí está la primera de las funciones fundamentales del sistema acusatorio, ¿va? Que ya ubicamos quién es el que tiene dentro de este sistema la función de decisión. Luego, como les decía, se considera que la mejor forma de juzgar consistía en la existencia de dos partes, una que llevara a la acusación y otra que llevara a la defensa. Uno defendía y otro acusaba. Ahí ya se configuran las tres funciones. Ya hay un sistema acusatorio per se. Ya hay un sistema procesal per se, que se rige por las reglas del sistema acusatorio. Y el juez, la asamblea o jurado popular, debía encontrarse como un sujeto supraordenado con el máximo de imparcialidad para poder examinar las contrapuestas posiciones de las partes. Siempre hay un juez, va, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, en el sistema acusatorio norteamericano hay un jurado, pero siempre hay un juez que dirige las audiencias, que se encarga de desarrollar el proceso penal. En algunos estados, el juez, bueno, yo creo que en la mayoría de estados norteamericanos, el juez es el que impone la pena. El jurado toma la decisión y el juez impone la pena. De hecho, aquí de eso está dando cuenta la doctrina cuando nos referimos al sistema acusatorio. Se busca la igualdad de las partes, el juez no debe tener iniciativa en la investigación. Fíjense cómo es de importante. Mucho ojo, jóvenes. Mucho ojo con estas características, porque esas nosotros las encontramos inmersas en nuestro sistema procesal guatemalteco. Esas las tenemos inmersas en nuestro sistema procesal. Ustedes vayan tomando nota y cuando yo ya les señale o les apuntale los artículos, ya únicamente intégrenlo con lo que han aprendido acá, con lo que están viendo acá, intégrenlo. Debía existir acusación en los delitos públicos, la acción popular y en los delitos privados debía de ser el perjudicado u ofendido. Ahorita le doy la palabra a Vivian. No se me vaya a ir, ¿no? No se me vaya. Levante la manita y déjela. Ahorita le voy a dar la palabra, no se me vaya a ir. En relación con los principios de procedimiento, debía ser proceso oral, público, contradictorio y continuo. La prueba se valoraba según la íntima convicción, no como nuestro sistema que admite la utilización de la sana crítica razonada para la valoración de la prueba. La sentencia produce eficacia de cosa juzgada. Y por último, en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla general, como en nuestro sistema, pero a medias. Vivian, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Solamente para estar claro, usted indicó de que existe un sistema acusatorio, inquisitivo y sistema mixto.
acusatorio es cuando hay diferentes personas acusando, defendiendo y decidiendo. Exacto. No diferentes. El- Una persona, un grupo de personas se encarga de acusar, otra persona, un grupo de personas de defender y otra persona, un grupo de personas de acusar. Así, digan, perdone. sí. El inquisitivo es cuando la misma persona es la que acusa, defiende y decide. Exacto. Y el sistema mixto es el que se utiliza acá en Guatemala. Sí, es correcto. Ese sería... Pero no hemos llegado. Okay. No hemos llegado al inquisitivo, estamos hablando del acusatorio. Entonces, ahorita vamos al inquisitivo y luego hablamos del mixto. Yo solo les adelanté que el sistema procesal en Guatemala es el sistema mixto para que ustedes de una vez tengan esa idea clara, ¿va? Y de los elementos que yo les voy dando de cada sistema, conforme algunos artículos que yo voy a citar, encuentren, por ejemplo, esas características plasmadas en ellos. Es decir, nuestro sistema procesal es parte acusatorio y parte inquisitivo. Aunque no lo crean, todavía es inquisitivo nuestro sistema procesal, a pesar de que el Código Procesal Penal es relativamente nuevo. Pero solo se los dije para que tengan idea. Ahorita vamos a ir a ellos. Muchísimas gracias, mi amor. Claro que sí, Vía, claro que sí. Ari Valdés, por favor, adelante. Sí, con una consulta. Entonces, buenas tardes, ante todo, licenciado. Hola, Perdón. Entonces, el sistema acusatorio es el que se practica en Norteamérica. Sí, en efecto. Yo creo que ustedes, o sea, no nos vayamos, digamos, tan lejos, va, jóvenes. Ustedes cuando ven en la televisión, cuando está viendo Netflix, ve series de abogados y todo eso, ustedes como se dan cuenta cuando van a juicio las personas, ¿verdad? Allá de hecho todo es, en cualquier rama del derecho se garantiza el contradictorio. Todo es oral allá. Los juicios civiles son orales, juicios de familia son orales, juicios laborales son orales. Las cortes penales, no se diga, son orales. Pero allá, efectivamente es un sistema acusatorio netamente por el hecho de que allá todo es simple y oral, sencillo. Escogen un jurado, la defensa, antes de llegar a juicio, le dan la oportunidad a la persona para que se declare culpable, como la ley de aceptación de cargos aquí en Guatemala, ahorita va, jóvenes. Le dan la oportunidad antes de ir a juicio de declararse culpable y bajo esa premisa obtiene una sentencia reducida. Las sentencias allá no son como las de aquí, que pasa uno en debate 2 meses y las sentencias son como de 5,000 folios, por Dios santo. Allá un formato llenan. El juez, eso lo hace el juez a mano, para que quede su grafía ahí. A fulano de tal, ¿verdad? Identificado con el Social Security tal, yo porque he visto sentencias de allá. Es un formulario que ellos llenan, ¿verdad? Identificado con el Social Security tal, ha sido condenado a tantos años por tal felonía o por tales felonías, y ya ellos las describen. Y la firman y la sellan, y eso es todo. Aquí no. Aquí, o sea, todavía estamos lejos de ello, pero también tiene, o sea, el sistema acusatorio tiene sus falencias. Allá escogen un jurado, la defensa y la fiscalía tienen la oportunidad de desechar, porque digamos si son 20 jurados, se cita al doble, a 40, y tienen la oportunidad de cada uno desechar 10, por ejemplo, dependiendo del estado que sea. Cada uno puede desechar 10 jurados, ¿va? Los interrogan, los cuestionan para ver si, según el perfil de ellos, son personas que van a, por ejemplo, en el caso del abogado de la defensa, van a empatizar con su defendido, o en el caso de la fiscalía, van a empatizar con la causa que ellos representan, ¿va? Entonces, allá es netamente acusatorio. El jurado al final del juicio, que son personas que casualmente puede caer tal vez algún profesional del derecho ahí, pero son personas, es la población, o sea, es el pueblo
el que juzga a esta persona, el que determina si es o no responsable. Y si ya ellos determinan la responsabilidad de la persona, el juez ya viene al recibir el veredicto del jurado, impone la sanción. Pero todo es oral, allá todo es oral, ¿verdad? Algunos sí hacen alegatos por escrito, claro que sí, cuando presentan apelaciones y todo eso, cuestiones muy técnicas, bastante grandes, pero no es digamos, como acá en Guatemala, que acá en Guatemala cuando todo debería de ser dentro del proceso penal, ¿verdad? Todo debería de privar la oralidad. Aquí hay juzgados que hasta ponen en la puerta, juzgados penales de turno, me he topado yo con eso, que ponen en la puerta para solicitar medidas precautorias, no, medidas de seguridad son en los de femicidio, jóvenes. Presente su memorial, tiene que venir acompañada de memorial. El reglamento de gestión de los juzgados y tribunales con competencia específica en materia de femicidio establece en el artículo 7 o 9, algo así, de que la solicitud para solicitar medidas de seguridad a favor de una persona, pues eso es completamente informal, no se necesita presentar escrito alguno y lo puede solicitar aún una tercera persona. Pero ahí si no lo solicita el MP, no lo dan. Si no hay uno memorial, no lo... Es decir, miren, jóvenes, aquí vamos a aprender cómo deben de ser las cosas, ¿va? En el camino, como yo les dije ayer, no porque algo se venga haciendo así se ha venido haciendo así durante toda la vida, significa que esté bien. En el camino uno puede arreglar muchas cosas, patojos, pero hay que conocer la ley, hay que conocer aquello que inspira, por ejemplo, determinado sistema procesal. Si es oral, yo me iba a sentar a debates con fiscales que los tengo enfrente y se ponen a leer la acusación cuando son sus alegatos de apertura, por Dios santo, pero no es oral, pues. Un alegato de apertura no le lleva más de 4 minutos a uno, 5 cuando mucho, pero todo está aquí, miren, jóvenes. Pero bueno, de eso se trata esto, que ustedes conozcan esto. No sé si estamos bien ahí, Ari. Sí, licenciado. También para complementar, aquí los procesos son demasiado largos y costosos. Ah, claro, sí, eso ni se diga. Y yo creo que no terminamos nosotros de entenderlo, porque día a día abren juzgados nuevos, no día a día, pues, pero cada poco abren juzgados nuevos. Hoy estaban inaugurando un juzgado para diligencias urgentes con competencia específica para delitos contra la narcoactividad. O sea, cada poco abren juzgados en materia penal, pero no avanza. Esto no avanza. Y no es que yo esté criticando el sistema, yo trabajé ahí adentro 15 años, pero hay que poner uno de su parte. Por ejemplo, yo trabajé en un juzgado de turno, había compañeros que dejaban su custodia es dejar expedientes para el siguiente turno. Yo, miren, jóvenes, una vez dejé, porque en los juzgados de turno donde yo trabajaba, uno trabajaba en el juzgado de paz y en el juzgado de instancia. Una vez dejé un expediente de un juzgado de paz y salí ese día a las 8 de la mañana y como a las 11 me estaban llamando para que regresara porque lo dejé yo guardado en mi locker. Yo nunca había dejado, nunca después o sea, ni después ni antes de eso, yo nunca dejé un expediente. Y no es porque uno sea muy eficiente, sino que precisamente eso era lo que no me gustaba a mí, de que saliendo uno desvelado, lo llamen y mira, venía a arreglar esto y me llaman y mira, el expediente dónde está, porque fíjate que vienen a pagar la multa. Le digo al secretario, hazme el favor, decirle que llegue mejor en unos 2 días, yo voy a estar ahí, hombre, yo le doy el recibo y todo. Es que fíjate que dice que viene de lejos, y ahí voy yo de regreso por el juzgado. Entonces, un atraso que obviamente sí, yo no ocasioné atraso, de hecho no iba a ocasionar un atraso, pero la misma situación me frenó. Pero necesita uno tener conciencia, jóvenes, para agarrar y uno desvelado, cansado, manejar de regreso al juzgado, ir a entregarlo, ir a entregar el recibo y que se vayan. Ya no me correspondía, pero mi obligación sí era dejar entregado el expediente. Y yo no lo dejé entregar. Entonces, lo que dice Ari, ¿verdad? Lamentablemente, pues eso provoca muchos retrasos y sí genera problemas.
Así genera problemas porque nosotros somos usuarios del sistema de justicia. Y miren, jóvenes, ustedes cuando salgan a la calle, cuando sean fiscales, cuando sean abogados de la defensa pública y vayan a un juzgado, y si después pasan a ser jueces, dense cuenta o lleven siempre en su mente las malas caras que les hacen. No son todos, hay buenos elementos, pero es bien difícil. Llévense en su mente las malas caras que les hacen, el mal servicio que les prestan, el tiempo que los hacen esperar porque se quieren echar primero su cafecito antes de sellarle un memorial de recibido a uno. Llévenselo en su mente, ¿verdad? Como ejemplo de lo que no se debe hacer para no replicarlo. Y que cuando ustedes tengan su personal les digan, aquí no me tienen a nadie esperando, ¿verdad? Ustedes atiendan a las personas, porque miren, jóvenes, si no fuera por uno que va a molestar a los juzgados, al Ministerio Público, no tuvieran trabajo, no hubiera trabajo. Uno llega a molestar, pues, pero es el que genera el trabajo. ¿Qué pasa con los juzgados cuando no tienen carga laboral? Los suprimen. Los suprimen. Y a la gente que hacen, no la despiden, la reubican y después de que uno ya tenía su zona de confort y todo eso, ¡pum!, lo sacan de un ratito a otro de esa su zona de confort y a empezar nuevamente en otro lado. Gustavo, pero eso no lo comprenden, Lee. Pero nosotros sí lo podemos comprender aquí, Gustavo. ¿Va? Comprendámoslo nosotros, ¿va? Entendámoslo nosotros y así nosotros, cuando estemos ahí, vamos a tener conciencia de ello. Lo que importa es lo que nosotros estemos aprendiendo. Lo que no pudieron aprender muchas personas en el camino, pero que ya están ahí. Y como el trabajo es muy seguro, muy estable, les causa mucha seguridad, no les importa a ellos tener determinado gesto, pues bueno, lástima por ellos. Pero mejoremos nosotros. Siempre, todos los días son buenos para mejorar. Todos los días son buenos para mejorar. Sigamos. Sí, vamos a seguir compartiendo diapositivas, Iván. Solo vamos a terminar esto. Ya en el siguiente punto vamos a empezar a compartir diapositivas. Entonces, otra de las características del sistema acusatorio es que en relación con los principios del procedimiento debía ser oral, público, contradictorio y continuo. Ese fue el último que leí. La prueba se valoraba según la íntima convicción. Posteriormente vamos a ver los sistemas de valoración de la prueba, ¿oyeron, jóvenes? Entonces, ahí vamos a hablar de estos sistemas de valoración, de la sana crítica razonada, de la íntima convicción, de la prueba tasado libre, es decir, vamos a hablar de ello. Pero esta era la forma o el sistema de valoración de la prueba que era utilizado dentro del sistema acusatorio. Y por último, en relación con las medidas cautelares, que en ese caso o dentro de ese sistema anteriormente, la medida cautelar era denominada, se le denominaba así a las medidas de coerción, ¿verdad? A la prisión preventiva o a las medidas sustitutivas como actualmente se le conoce, ¿verdad? En relación a las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla general. Esa es una regla que se aplica aquí en Guatemala. En nuestra ley, la regla es la libertad. Aunque parezca lo contrario en el ámbito procesal penal, jóvenes, la ley manda a que la libertad es la regla. La prisión o el encarcelamiento es la excepción. ¿Vieron? Esa es la regla. Igual que en el sistema acusatorio. Hablemos del sistema inquisitivo. ¿Va? ¿Cuáles son las características principales del sistema inquisitivo? Este es un sistema que nace con la caída del Imperio Romano y el fortalecimiento de la Iglesia Católica. En el sistema acusatorio, ¿se recuerdan? Hablamos de los pueblos germanos y también Grecia, los antiguos griegos, estuvieron inmersos dentro de la aplicación del sistema acusatorio. Ahora, dentro del sistema inquisitivo, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver. Hubo un tiempo en la Edad Media
en el que se aplicó mucho el derecho canónico. ¿Saben ustedes qué es el derecho canónico? El derecho de la iglesia, ¿no? Muy bien, Amilcar. Ari, dígame. No, eso mismo iba a decir que es lo Excelente. que interviene en la iglesia. Ajá, es el derecho de la Iglesia Católica. Excelente, Ari, también usted. Luego, como siguiente característica del sistema inquisitivo, se establece la búsqueda de la verdad como fin principal del proceso penal y como medio para obtenerla, la confesión, que se sitúa como la reina de las pruebas, al lado de los documentos públicos que hacen plena prueba. Pero no la confesión, o sea, no relacionemos la confesión con la religión católica, ¿va? La confesión, como en Estados Unidos también, como en su sistema acusatorio, ellos tienen inmerso dentro de su sistema acusatorio esta característica del sistema inquisitivo. Porque cuando el reo confiesa, ni siquiera realizan más investigación, fíjense, jóvenes. Allá sí no es como acá, ¿verdad? De que nadie puede declarar contra sí parientes y cuando una persona haya declarado en su contra, ello no puede ser utilizado cuando la declaración ha sido pues contra sí, ¿va? Una declaración en contra de uno mismo no puede ser utilizada en contra de la persona. Allá en Estados Unidos sí. Allá, por ejemplo, allá sí. La persona confiesa, se terminó el caso y se lo llevan a juicio. Por eso la confesión es un elemento, es una herramienta muy importante en aquel sistema porque a través de ella puede negociarse. Si la persona confiesa, se le otorgan determinados beneficios. Pero a veces los policías salen tan listos que le sacan la confesión a la persona sin que antes la persona o su abogado haya podido negociar ninguna clase de beneficio. Como siguiente característica del sistema inquisitivo, nos indica que se configuran reglas de apreciación obligatorias para todos los funcionarios judiciales, señalándose qué hace y qué no hace prueba. Es decir, que la prueba se valora conforme a un sistema legal y la ley da el valor que debe asignárselo. Esto es algo muy... ¿Cómo lo podríamos denominar, patojos? Miren, pues, para valorar una prueba es necesario que el juez se deje guiar no solo de las... Bien, no solo no. Se deje guiar o tenga presente la situación contextual del caso en concreto. Es decir, de que un juez no puede valorar una prueba aisladamente, sino que lo tiene que hacer de manera integral en función con toda la prueba que haya sido generada. ¿Verdad? No el error, sino que el problema en cuanto al sistema de valoración de la prueba dentro del sistema inquisitivo es que la ley, al asignarle un valor a determinada prueba, no importa que esta prueba tenga mucha fortaleza. Si la ley no le asigna mucha fuerza, no será posible dar por acreditado o probar ese extremo que se pretende probar. ¿Va? Porque la ley no va a saber ese contexto, a patojos. La ley no va a entender de ese contexto, sino que la ley le va a decir, usted valora la prueba, las declaraciones testimoniales es la prueba reina dentro del proceso inquisitivo en El Salvador, por ejemplo. Ah, no, pero en Honduras la prueba reina es la prueba documental. Y luego documentos no consiguen para poder tener por acreditado un hecho, pero sí declaraciones. Pero las declaraciones no tienen tanta fuerza.
Entonces, sí es un problema, sí genera un problema el hecho que la propia ley en este sistema indique cuál es el valor que se le debe dar a las pruebas. También se privilegia la fase de investigación o sumario y el debate queda relegado a un mero acto formal, que es el pronunciamiento de la sentencia. Esto yo se los voy a explicar ahorita, patojos, cuando terminemos de ver las características de cada uno de estos sistemas procesales, porque, digamos, les voy a explicar cómo era anteriormente aquí en Guatemala y cómo en el 96 cambió. Bueno, no cambió totalmente, pero empezaron a darse esos cambios. El sistema puramente oral, como ustedes lo ven ahorita en el ámbito penal, digamos que los jueces entran a audiencia y ahí están con las partes y todo, ese se empezó a dar como a partir del 2002 o 2003, fíjense, patojos, se tardó un poco en llegar a ese sistema de audiencias, porque la investigación sumaria que se desarrollaba dentro del sistema inquisitivo, esa se llevaba a cabo en 15 días. Se lo voy a explicar más adelante, ahorita que terminemos de hablar de las características de estos sistemas procesales. Luego, como siguiente característica del sistema inquisitivo, el juez debía ser magistrado o juez permanente. Procedía de oficio a la averiguación de un delito. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Sistema inquisitivo, se reunían las tres funciones en una sola persona. Las tres funciones del sistema procesal. Ya, el juez juzgaba, tenía el poder de decisión y también investigaba, porque procedía de oficio a la averiguación de un delito y que este funcionario lleva a cabo la instrucción y subsiguiente acusación, el propio juez. Y también defendía, porque los jueces son jueces de garantías, jóvenes. Los jueces deben de velar porque se respeten las garantías de los sujetos procesales inmersos dentro de un proceso penal. Entonces, las tres funciones del sistema procesal efectivamente se reunían acá en el sistema inquisitivo. Acá lo pueden ver. Nuevamente, el juez debía ser magistrado o juez permanente, procedía de oficio a la averiguación de un delito y que este funcionario lleva a cabo la instrucción y subsiguiente acusación. Luego, los principios del proceso son secretividad, escritura y no contradictorio. Esos eran los principios dentro del sistema inquisitivo. Esos que no se les olvide. Ya hablamos de los principios en el acusatorio. ¿Cuáles eran los principios en el sistema acusatorio, patojos? ¿Cuáles son los que yo les mencioné? Ya los mencioné. Creo que era oralidad y publicidad. oralidad y publicidad. Oralidad y La sentencia publicidad. no produce efecto de cosa juzgada. No. Principio. Oral, público. Oral, Oral, continuo y contradictorio. Ahí estamos. Muy bien, José Mariano. Muy bien, José Mariano. Ahí están. Son 4. Son 4 los principios dentro del sistema acusatorio. Acá son 3. Secretividad, escritura y no contradictorio. 3 principios. También dentro de este sistema se considera al inculpado como la mejor fuente de conocimiento de los hechos, imagínense. E incluso se le puede obligar a declarar aún usando medios coactivos. Y sí, eso así era. De todas maneras, la declaración de la persona al final de cuentas le podía favorecer por la forma en la que se le tenía a él como la mejor fuente de información. Luego, el juez formula la decisión definitiva condenando o absolviendo al imputado en esa famosa etapa etapa de debate, en donde solo pronunciaba la sentencia. En relación a la sentencia, no produce cosa juzgada. Y en relación con las medidas cautelares, el estado de prisión es el criterio general. Y así era, fíjense, joven. Regularmente se les dejaba detenidos, pero como el sumario solo tardaba 15 días,
A los 15 días ya iba para afuera la persona. ¿Qué tiempo le iba a quedar al juez de investigar en 15 días? Así era aquí en Guatemala. El sistema procesal mixto, ¿va? Este es el que se relata o da cuenta, fíjense, patojos, que ha sido adoptado en los países hispanoamericanos, ¿va? En este sí se combinan las características de los dos sistemas procesales anteriormente vistos. Y esas características mínimas que debe de tener este sistema son: se tiene función dividida, una entidad que acusa, una que defiende y una que juzga. ¿Es así o no en Guatemala? Pregunto. Sí, así es, licenciado. Así es, sí será. Muy bien, Patojo, sí, así es. Organismo judicial juzga, Ministerio Público investiga, Instituto de la Defensa Pública Penal y abogados particulares defienden. Divididas. Se tiene una fase escrita en general y la consideran la fase preparatoria, la etapa preparatoria. Y aunque no es completamente escrita, jóvenes, en su mayor parte la investigación se realiza de esa manera, pidiendo autorización para requerir información a tal lado, mandando al Ministerio Público oficios para pedir información a no sé dónde y le envían por escrito. Sí, o sea, es así, ¿va? La etapa preparatoria del proceso penal acá mayormente es escrita, ¿va? Mayormente es escrita. En esta etapa se va a audiencia también, pero ahí se va con el montón de documentos, ¿va? Y algunas cuestiones que dentro de la etapa preparatoria la propia ley ordena que sean por escrito, como las impugnaciones, ya hablando dentro del ámbito judicial. Se tiene una fase oral, el debate. Como siguiente característica, el sistema de valoración de la prueba es la íntima convicción. En términos generales, para este sistema. En término particular, para Guatemala, el sistema de valoración de la prueba es la sana crítica razonada. ¿Oyeron? Ese es nuestro sistema de valoración de la prueba. Y la propia ley establece este sistema. Ya se lo voy a decir yo. El juez tiene aún iniciativa dentro de la investigación. En Guatemala no es tan así. Porque estamos hablando del sistema procesal mixto en general, jóvenes, en general. Pero cada país adopta su sistema procesal mixto particular, jóvenes, adaptado a las propias necesidades de su país. En Guatemala, el juez no es tanto como que tenga iniciativa en la investigación. El juez, por mandato legal, conforme al artículo 308, debe apoyar, 308 del Código Procesal Penal, debe apoyar los actos de investigación que deba realizar el Ministerio Público. Algunas diligencias se deben sí o sí practicar de manera adjudicada, es decir, en donde el juez debe de ir. Un reconocimiento judicial, por ejemplo, ¿no? En donde se llevan al juez a un reconocimiento en fila de personas, donde lo llevan a reconocer algunos reos, ¿va? Que el testigo o la víctima reconozca algunos reos, a ver si identifica a su agresor, un reconocimiento judicial en tal lugar, es decir, algunos, pero ya, o sea, el juez se dedica a decidir, el juez lo que hace es que decide, él decide, pero es muy poco lo que él va a salir de su judicatura para practicar alguna diligencia. Se hace, sí se hace, pero es muy poco. Existe acusación en los delitos públicos y en los delitos privados debía ser el perjudicado u ofendido. Así es acá. Cuando hablemos de los tipos de acción, ustedes se van a dar cuenta. Acción pública dependiente de instancia particular y delitos de acción privada. Así es aquí en Guatemala. En relación con los principios de procedimiento existe la oralidad, publicidad y aquel principio hermoso, jóvenes, que se denomina contradictorio. Ese principio es una maravilla, ya lo van a ver.
La sentencia produce eficacia de cosa juzgada. Por último, en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla en general, también es así aquí en Guatemala. El juez debe ser magistrado o juez permanente. Y en cuanto a los principios del proceso, algunas partes se mantienen en secretividad y por escrito. Y también es así aquí en Guatemala. Al tener su código procesal penal en la mano, ¿va? Vemos, por ejemplo, tratemos, por ejemplo, de segregar esas características principales de cada sistema acusatorio, ¿verdad? Perdón, de cada sistema procesal. El sistema acusatorio es oral, inquisitivo es escrito. Sistema acusatorio es público, el inquisitivo es secreto. En el sistema acusatorio hay contradictorio, en el inquisitivo no. Entonces, esas son algunas de las características, no las más importantes, sino las que resaltan dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no sabe, o sea, dice, bueno, pero ¿y cómo debo de hacer esto? ¿Lo debo hacer de manera oral? ¿Lo debo hacer de manera escrita? ¿Cómo le hago? Bueno, pues veamos, veamos. Oralidad, va para todos, oralidad. Pues antes de pasar a eso, déjenme, les voy a platicar un poco acerca del sistema inquisitivo para que ustedes sepan de él. Antes de que, yo les hablé del 96 porque este código es el decreto 51-92, pero realmente se empezó a aplicar en Guatemala en el 96, 4 años después de haber entrado en vigencia. No querían los jueces cambiar el sistema inquisitivo por el mixto, ellos seguían aplicando el sistema inquisitivo hasta el 96, que la Corte les puso un ultimátum y les dijo, este código fueron retrasando la entrada en vigencia, y cuando entró en vigencia aún se tardaron, y perdón, no fue en el 96, fue un poquito después, que fueron como 2 o 4 años, 96, 2000, no, para el 2000 todavía no, porque yo en el 2000 entré a trabajar, entonces para el 2000 todavía no, fíjense jóvenes, en el 2000 todavía se utilizaba este procedimiento, pero todo por escrito, no habían audiencias, fíjense jóvenes. Bueno, entonces, en el sistema inquisitivo, va jóvenes, el proceso era recibido por el juez, ¿va? Junto con la persona. Ahí no había abogado defensor. Quien quería contratar abogado lo podía hacer, pero era innecesario. Realmente era innecesario. Legalmente. Pero como cuando uno está en la cárcel, va, jóvenes, obviamente uno se atormenta. Esa fue una de las épocas de oro para los abogados. Porque los abogados sabían que a los 15 días las personas salían. Porque solo ustedes pónganse a pensar que hoy por hoy el Ministerio Público tiene la misma o un poquito más de cantidad de trabajadores que el organismo judicial. Es decir, cuando el organismo judicial administra justicia en materia civil, penal, laboral, contencioso administrativo, salas de apelaciones, ¿qué otra cuestión? Niñez, familia, especializados tributario, patrimonio cultural, juzgados para conocer exclusivamente delitos contra el ambiente, juzgados de femicidio. O sea, cuando el organismo judicial imparte justicia en todas esas ramas y especialidades inmersas dentro del derecho penal, el Ministerio Público tiene, como les digo, no sé si igual o, bueno, ahorita con la creación de esas 300 que ya tienen cobertura en los 340 municipios, ellos deberían de tener más personal. Pero el problema fue que hace 2 años que las crearon, jalaron gente de aquí de la capital y otros lugares y los fueron posicionando en las oficinas, solo abrieron la oficina, no les tenían ni computadora, un escritorio, una silla,
y ahí estaba la fiscalía sin computadora, sin papel, sin nada, pero había fiscalía. Entonces no había personal, pero deberían de tener más personal. Aun y cuando no echemos en cuenta lo de esas 340 fiscalías, actualmente tienen igual, más o menos igual cantidad de trabajadores que el organismo judicial. Manejan más presupuesto, puras agencias fiscales conociendo delitos menos graves. Sí, algo así, Cristian, algo así es. Entonces, ellos conocen únicamente cuestiones de investigación penal, o sea, tienen el monopolio de la investigación o de la persecución penal en Guatemala. Solo ellos pueden perseguir penalmente. Entonces, cuando ellos tienen igual cantidad de trabajadores que el organismo judicial y todo esto, pues uno encuentra la disyuntiva en el por qué algunas investigaciones tardan tanto en avanzar, bajo. Y el por qué, digamos, antes con un sistema inquisitivo que duraba 15 días, aunque era solo el juez y sus oficiales en el juzgado, la misma cantidad de gente que hay ahora en cada juzgado, porque los juzgados regularmente estaban compuestos por un juez y 5 oficiales, 6, 7, 8 cuando mucho, de 5 a 8 oficiales eran antes. Que todo esto, pues bueno, de una u otra forma funcionaba. Mal o bien, no sé, pero funcionaba. Bajo. Y en 15 días los abogados lograban sacar a sus clientes. Sistema inquisitivo. El juez escuchaba a la persona, el juez recibía eso, escuchaba a la persona, auto de prisión, así se llamaba. Dictaba auto de formal prisión y ahí los mandaba 15 días. A los 15 días tenía que decidirse, ¿verdad? Si se le dejaba en libertad o se iba a debate, ¿verdad? Si es que la investigación que ellos habían hecho no había arrojado nada. El propio juzgado hacía la investigación. Entonces ya se decidía y se tomaba la decisión de qué se hacía. Y para irse a debate únicamente, y al irse a debate únicamente lo que se hacía era dictar sentencia, encontrarlo culpable o inocente. ¿Ah? Pero si no había prueba, no se iban a debate y dejaban libre a las personas antes de irse para allá. Pero eso era el sistema inquisitivo, jóvenes. Y eso costó cambiar. Costó cambiarlo por un sistema mixto. Un sistema mixto como el nuestro, que actualmente admite la oralidad, por ejemplo. ¿Verdad, jóvenes? Cuando ustedes, ¿quién me lee el artículo 362 del Código Procesal Penal? Adelante, Ari. Adelante, por favor. Ari, sí, adelante, léame, por favor. Sí, artículo 362, oralidad. El debate será oral. En esta forma se producirán las declaraciones del acusado de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participen en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán conceder, de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en el que fuera aplicable. Quienes no pudieren hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. Ahí.
Artículo 19. El Ministerio Público, igual que los requerimientos lateral o lateral. Se le está cortando mucho. Público que los demás harán todo Eso Se movió. Ya volvió Lick. Ya volvimos. ¿Cómo está ahí la cuestión? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado. Sí, se escucha. Sí, licenciado. Entonces, ahora sí, ya los escucho bien. Yo, me hace favor, Ari, nuevamente, perdonen, ¿oyeron? No Yo tenga creo pena. que alguien se ha de haber conectado por allá a Netflix, hombre, y me dejaron sin conexión a internet a mí, ¿verdad? Entonces, hágame favor, Ari, léame el 109, léame el 109. De acuerdo, licenciado. Artículo 109. Peticiones. El Ministerio Público, al igual que las demás sujetos procesales, harán todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso, debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión. El requerimiento. Ahí dejémoslo, ahí, gracias, soy yo. Le agradezco mucho. Bueno, licenciado. Gracias. Entonces, ahí pueden ver ustedes, jóvenes, el fundamento legal inmerso dentro del Código Penal, ¿verdad? En lo que a la oralidad se refiere. Es decir, aquí vamos a pedir y vamos a ir a refutar y vamos a ir a hablar y vamos a ir a audiencia, vamos a ir a hablar, o sea, vamos a ir a pedir, pero es oral. Así de sencillo. Sí, licenciado, pero fíjese que yo el otro día estaba en audiencia, fíjese, y yo me di cuenta que pasé por ahí, yo me metí a la audiencia ahí a escuchar cómo estaba la cuestión, y fíjese que me di cuenta que viene y bueno, eso me pasó a mí, de hecho, yo te estoy contando una anécdota personal. Y dice, licenciado, que viene y la jueza o el juez le resolvió a la persona, después de haberla escuchado, de que le dictaba auto de prisión preventiva. Y fíjese de que el abogado defensor de la persona, atendiendo a este principio, a este artículo 109, planteó recurso de apelación en contra de esa prisión, porque estaba dejando detenido a su cliente, fíjese. Entonces, planteó recurso de apelación en contra de esa resolución que dictó la jueza. Pero fíjese que la jueza no le aceptó el recurso de apelación. ¿Qué pasó ahí, pues? Y no que todo tiene que ser oral, pues. Y no que el abogado ahí estaba. Nuestro sistema es mixto, va para todos. Nuestro sistema no es netamente oral. Y para algunas cuestiones, para
algunos casos, para algunas situaciones específicas, la ley obliga a que el planteamiento de la petición a que se refiera, perdón, joven, es que se me cayó algo aquí. Ahí está. La ley obliga a que sea por escrito. Pero ¿cómo es eso? Ah, sí. Principio de legalidad, va, jóvenes. Los funcionarios empleados públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer. Artículo 404 del Código Procesal Penal. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Numeral, ahorita les voy a decir cuál. Ahorita les voy a... Numeral 9. Los que declaran la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. Ah, prisión, esa fue la palabra que yo oí. La jueza dijo que lo iba a dejar en prisión, pero entonces sí había que presentar un recurso de apelación. Claro que sí. Y era oral porque el artículo 109 del Código Procesal Penal dice que es oral. Claro que no. Claro que no. Cuando nos ubicamos en el artículo 407 del Código Procesal Penal, dice tiempo y forma. La apelación deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda. Por escrito. Por escrito, jóvenes. Por escrito. Resabio del sistema inquisitivo, sí, porque manda a que determinado acto sea realizado por escrito, ¿verdad? Pero mire, licenciado, y solo eso, es decir, solo la apelación no puede ser para tanto. El artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Cuando estamos en la etapa intermedia del proceso penal y hablamos de una acusación, dice el artículo, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener los datos que sirvan, la relación clara, los fundamentos resumidos, la calificación jurídica y la indicación del tribunal competente para el juicio. Entonces, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Entonces, la acusación, como se va a acompañar de los medios de investigación que la sustentan, no puede ser oral. Es a través de la presentación de un escrito. De esa cuenta, patojos, una mezcla de ambas, bajo. Una mezcla de ambas. Sistema acusatorio, sistema inquisitivo. Hay oralidad, es por escrito. Es público. En Guatemala, el proceso penal es público para todos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado. Sí. Bueno, sí, no. Sí, no. El proceso penal
es público para las partes. Y la etapa de debate oral y público sí es pública. Es decir, ustedes pueden ir a ver allá a la sala de audiencias, esas audiencias que se desarrollan durante el debate. Ahora bien, ¿tiene alguna etapa secreta el proceso penal? Como en el sistema inquisitivo. Miren, pues es público. Veamos el artículo 356 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice? El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Entonces el debate sí es público, jóvenes. Ahora, si se da alguna de estas situaciones que se afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de personas citadas para participar en él, se hace a puerta cerrada. Estoy en el artículo 356 del Código Procesal Penal, bajo. Si se da alguna de estas 5 situaciones establecidas en este artículo, el debate ya no será público. Lo hacen a puerta cerrada. Ahora, las demás etapas del proceso, las actuaciones, son públicas, jóvenes. Es decir, la etapa intermedia, la etapa preparatoria, todas aquellas 12, lo que se desarrolla dentro de aquellas 2 etapas previas a la etapa de debate oral y público, son públicas esas etapas, esas audiencias son públicas. Como si el proceso penal es público, entonces puedo yo ir a ver el expediente, puedo pedirlo y puedo verlo. ¿Qué dicen ustedes? No limpia solo para las partes. Muy bien. Muy bien, Miguel Ángel, Juan Pablo, sí, muy bien. Es correcto. Miren, pues, jóvenes, hay jueces en primera instancia que admiten que las personas, los particulares, entren a las audiencias o los periodistas entren a las audiencias. Porque atienden al principio de oralidad en todas las etapas del proceso penal. O sea, al entender de ellos, el proceso en sus etapas, en sus fases orales, es público. Pero las actuaciones que se derivan o que son utilizadas para conformar un expediente, esas no son públicas, patojos. Ahí sí hay secretividad de determinada manera. Ubiquémonos en el artículo 314 del Código Procesal Penal. El artículo 314 del Código Procesal Penal establece el carácter de las actuaciones procesales. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. En este artículo, háganle ustedes un llamado ahí. Ver artículo 63 de la ley del organismo judicial. ¿Qué establece el artículo 63 de la ley del organismo judicial? El principio de publicidad en general y de lo que en lo que se fundamentan los jueces de primera instancia para abrirles la puerta, o sea, antes de llegar a debate, ¿va? Porque el debate ahí sí es obligatorio, eso es público. Pero acá, no necesariamente. Pero de acá se agarran los jueces para abrir la puerta a la prensa o a las personas que quieren estar en la sala de audiencia, siempre y cuando haya espacio. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. Artículo 73 de la ley del organismo judicial.
Entonces, empezamos. Volvemos al artículo 314. Todos los actos de la investigación serán reservados para los expertos. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado investigación en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva. Artículo 63, 6.3, Cristian, 6.3 de la ley del organismo judicial. En el segundo párrafo, en el tercer párrafo del artículo 314 dice, no obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. Antes de explicar este artículo, adelante, Ari, por favor. Entonces, para entenderle, es decir, que que el debate oral es público, pero más sin embargo, conocer el caso directamente, como los memoriales y cosas así, eso es privado. Exactamente, Ari. Así como usted lo planteó. Pero ¿por qué es tan difícil entrar a una audiencia? Porque al menos con mis compañeros hemos intentado y sí, es bien difícil entrar a las audiencias. Hay que ir a todos los tribunales, pero a los tribunales de sentencia. Tribunales de sentencia no les pueden negar la entrada. Ya ni siquiera medidas sanitarias relacionadas a la cuestión esta del COVID se están aplicando. Si ustedes quieren ver una audiencia dentro de un debate, tienen que ir a los tribunales de sentencia. En los juzgados de primera instancia, como les estaba explicando, no son todos los jueces los que les dan acceso a las personas a las audiencias. Son contaditos, contados son los. En primer lugar, las salas de juzgados de aquí a la torre son salas pequeñas. Ahí apenas cabe la gente. Entonces, no los dejan entrar. Ahora, en donde sí no se pueden negar es en los tribunales de sentencia. Ahí sí pueden entrar. Ahí se están en la sala de audiencias y ustedes se pueden ir a sentar, obviamente del lado del público, atrás de un estrado, así que ponen, hay sillas y ahí se sienta uno. A un debate cualquiera puede ir uno. Siempre y cuando también no se esté conociendo algún debate que afecte el pudor de un menor de edad, así como lo dice el artículo 354, 346, algo así, no sé cuál es. 354, creo que es, 56. Los tribunales de sentencia declararán que el debate se efectúe total o parcialmente a puerta cerrada, se afecta directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de personas citadas para participar en él, se afecta gravemente el orden público o la seguridad del Estado, peligro un secreto oficial, particular, comercial o industrial por la relevancia indebida sea punible, esté previsto específicamente que el debate así debe de ser a puerta cerrada, o se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone en peligro. Si se da alguna de esas causas, no lo dejan entrar a uno. Aunque el debate sea de interés de uno, no lo dejan entrar. Ahora, de lo contrario, por regla general, las audiencias en los debates son públicas. Esas son públicas, sí, los tienen que dejar entrar. Causa un poquito de problema cuando uno va a los juzgados de mayor riesgo. Porque en los juzgados de mayor riesgo hay hasta seguridad al ingreso, y ahí le preguntan, mire, usted, de parte quién viene a la audiencia. Si uno dice vengo como público, ellos dejan entrar una cantidad limitada de personas por cuestiones de seguridad, eso sí,
por cuestiones de seguridad. Pero en los juzgados ordinarios, yo no, o sea, inclusive cuando fui estudiante, yo me recuerdo que yo fui a un debate al de este señor de apellido, un muchacho de apellido Beteta, que lo condenaron como a 30 años por homicidio, un patojo. Ese caso fue bien estudiado, ya hace muchos años, pues, ya este sistema había entrado en vigencia. ¿A dónde ha ido usted que no le... El juzgado primero. Hay que irse al nivel arriba, por ahí por el octavo, por ahí los tribunales. Entonces solo hay que buscar un tribunal de debate. Coordina, porque no puede estar en necesidad de coordinar nada. Porque lo va a ver formar una actividad. Hay que ir cuidado de Instagram. Bueno, claro, entonces, para todos pendientes de ustedes. Estas son todas públicas y como un dato para que lo utilizan al eso a las personas que quiero decir. Explicar los artículos miércoles y vamos a avanzar, vamos a ¿tienen dudas? Vamos a abrir. Entonces,